El contexto de Espacio 4, con Gerardo Hernández. Gerardo, un gusto saludarte, muy buenos días. Igualmente, Juan, buenos días, me refiero a todo el auditorio y a la vez me encantó estar con ustedes nuevamente. Sí, te escuchamos con atención. Sí, pues enfrentamos ahora en Coahuila los primeros días de la administración de Miguel Riquelme. Vimos cómo el 1 de diciembre, primero en el Congreso y posteriormente en un salón de Saltillo al norte de la ciudad, pues se cumplió el ritual que cada 1 de diciembre de cada 6 años corresponde. Fue una ceremonia en el Congreso, como ya se ha comentado en otros espacios, con toda seguridad, pues sobria, un mensaje que apela a la concordia de los coahuilenses. Es justamente lo que hace falta en Coahuila después de un proceso electoral tan ríspido como el que vivimos el 4 de junio, después de las impugnaciones, de las acusaciones que se lanzaron desde frente por un Coahuila digno, y algunos trazos de la administración que acaba de iniciar en términos de programas de gobierno, de mantener sobre todo con énfasis la seguridad pública, que si bien no se ha dedicado en Coahuila por completo, como no ha ocurrido en el país, al contrario, en otros estados de la República, hay un repunte significativo de la violencia, de homicidios, de secuestros. Hay zonas en focos rojos como Tamaulipas, como Guerrero y otras entidades. Otro de los planteamientos es un equilibrio regional para que exista justamente en Coahuila, en las 5 zonas geográficas de que dispone el Estado, menos asimetrías, que haya el mayor equilibrio posible. También habló el gobernador Riquelme de conjuntar esfuerzos de los poderes públicos, el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, de la sociedad y de las ONGs para combatir juntos la corrupción, la impunidad, y por un gobierno transparente. Son discursos, insisto, que plantean a grandes rasgos los propósitos de una administración que llega con algún déficit de legitimidad, justamente por lo apretado del resultado, por las cosas como se dieron en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y por la polarización que hubo durante prácticamente 6 meses, durante el tiempo que duró la incertidumbre de qué ocurriría en Coahuila. Hay un reclamo muy claro, muy contundente de la sociedad, de la opinión pública, incluso en el sentido de que se establezca una separación clara, inobjetable, entre los gobiernos de Humberto, de Rubén Moreira y de Miguel Riquelme. Esto se irá dando paulatinamente, será un proceso que le permita a la administración pues trazar su propio proyecto, ejecutarlo, porque fueron, insisto, 12 años de una marca, apellido, que estuvo gobernando Coahuila, que estuvo ante la opinión pública cotidianamente, que provocó a Coahuila temas de escándalo nacional e internacional, como la deuda pública de más de 37,000 millones de pesos, que el gobernador Miguel Riquelme anunció también en el Congreso y posteriormente renegociar. Hay la posibilidad de que esto ocurra pues en los próximos meses, para que Coahuila, la administración, disponga de flujo de efectivo, de menos pago de servicio de la deuda, pueda disponer de recursos que le permitan hacer frente a necesidades apremiantes. Hay un presupuesto federal que tiene incrementos, pero, insisto, este peso de la deuda pública en Coahuila lacera profundamente a la entidad y le ata las manos al gobierno para poder emprender proyectos y acciones nuevas. El gobernador ofreció la promoción para generar 170,000 plazas de trabajo en el próximo sexenio, y también planteamientos relacionados con el respeto a los poderes públicos, lo cual, más que un ofrecimiento, pues es una obligación constitucional que se marca en una división de poderes, la cual pues no siempre existe y se concentra todo el peso de las decisiones, todo el poder público únicamente en el Ejecutivo. El siguiente día vimos cómo los nombramientos del gabinete de 10 secretarías apelan a un equilibrio regional.
Regularmente la lógica del gabinete responde al origen del gobernador. Durante los gobiernos de Óscar Flores Tapia y hacia atrás, tuvo poca presencia en la comarca lagunera y otras regiones del estado en la administración. Con José de las Fuentes pasó algo parecido. Se otorgó la presidencia del PRI a un lagunero, a Manuel Fabio Gómez Uranga. Posteriormente, a partir del gobierno de Eliseo Mendoza, empiezan a abrirse ya más espacios paulatinamente para laguneros, y es en el gobierno de Rogelio Montemayor cuando se integra un gabinete con la presencia de todas las regiones. Tuvimos un secretario de Finanzas, Juan de Torreón, un procurador y un secretario de Gobierno de Piedras Negras, un jefe de Obras Públicas de Monclova, pero es en el gobierno de Enrique Martínez cuando la comarca lagunera adquiere más peso en el gabinete. Se le conceden las principales secretarías de la administración a laguneros. Instaló en la Secretaría de Gobierno a Raúl Cifuentes, en la de Finanzas a Javier Guerrero, en Obras Públicas a Jorge Viesca, en la Procuraduría de Justicia del Estado a Óscar Calderón. Y hoy, que es un gobernador lagunero, después de 54 años de no tenerlo, pues se invierte el equilibrio, es decir, se asignan las principales secretarías a gente de Saltillo, a José María Fraustro Trujiller en Gobierno, a Blas Flores, José Blas Flores en la Secretaría de Finanzas, Educación Pública, Higinio González Calderón, y hay carteras también para laguneros. Pero insisto, en este reparto del poder, Saltillo toma preeminencia en el gabinete justamente por tratarse de un gobernador lagunero que, insisto, no lo había desde 1963, cuando don Braulio Fernández Aguirre se hizo cargo del Ejecutivo. Pues muy interesante tu análisis. ¿Y tú prevés, Gerardo, alguna posibilidad de rompimiento del nuevo gobernador con el anterior y que de alguna manera pudiera tomar la batuta en la investigación de casos neurálgicos como las empresas fantasma, o retomar la investigación del destino de 18,000 millones de pesos de la deuda y algunas otras asignaturas pendientes como las que veíamos de los desaparecidos y también de los jornaleros agrícolas que viven en condiciones de esclavitud en la comarca, en algunos ranchos de la comarca lagunera? Sí, tendré que ver, son temas muy sensibles que la opinión pública, que la sociedad ha puesto en la agenda estatal y que son insoslayables. Estamos a unas semanas de que asuma el nuevo Congreso local, por primera vez de mayoría opositora. El PAN y la UDC tienen 12 diputados, tiene Morena 2 y tiene el PRD 1, es decir, 15 diputados de oposición contra 10 del PRI. Y la agenda legislativa de alguna forma la ha avanzado ya Marcelo Torres Cofiño, quien se perfila pues como presidente de la Junta de Gobierno, primero de oposición, y ha señalado justamente esos temas de la deuda pública, de las empresas fantasma y de otros temas que tienen a Coahuila en la agenda de organismos internacionales como la Corte Penal de la Haya, justamente por crímenes de lesa humanidad que fueron denunciados por la Federación Internacional de Derechos Humanos en el mes de julio pasado, y al cual se agregan estudios del Colegio de México, de la Universidad de Texas, justamente sobre el manejo que hubo en Coahuila durante los últimos sexenios, particularmente el de Humberto Moreira, que generaron espacios de libertad, de impunidad territorial y de operación a grupos de la delincuencia organizada, del narcotráfico particularmente, como en el penal de Piedras Negras, pues estaba prácticamente concesionado y subvencionado por el gobierno federal y estatal para la operación de estos grupos criminales, en donde se realizaban en el penal de Piedras Negras pues todo tipo de operaciones, no únicamente para transportar droga a Estados Unidos, sino también para disolver cuerpos, para hacer ejecuciones sumarias. Entonces, el gobierno de Miguel Riquelme tendrá que irse legitimando gradualmente. No puede haber una declaración abierta de guerra, por decirlo de alguna manera,
con el régimen que acaba de terminar, pero sí insisto, estos temas tan sensibles para la opinión pública como la deuda por más de 36,000 millones de pesos, la mitad de las cuales de recursos se ignora su destino, una parte de los cuales se adquiere con documentos, con decretos apócrifos, las empresas fantasma, a las cuales se desviaron más de 500 millones de pesos, son temas que no pueden darse el carpetazo. Insisto, porque existen procesos, hay denuncias, incluso en México con respecto de la deuda, y hay también denuncias por estas masacres en Allende, en Piedras Negras, las fosas clandestinas que han aparecido en la comarca lagunera. Es decir, hay mucho que hacer. La administración de Miguel Riquelme no estará en un lecho de rosas, tiene problemas muy profundos la entidad todavía, hay avances importantes definitivamente en la escala nacional, hay mejoría en Coahuila en seguridad pública, pero insisto, estos temas no pueden omitirse sin antes recurrir a la apertura de esos expedientes, pues para darle a los coahuilenses una respuesta satisfactoria, abrir las investigaciones que tengan que abrirse, puesto que este quebranto de estos casi 40,000 millones de pesos de los que hablamos por la deuda le han generado al Estado graves retrocesos y menor inversión en el sector salud. Por ejemplo, uno de los temas que subrayó el nuevo gobierno de Miguel Riquelme es justamente atender el problema de salud, en el sector salud, y más que problema es una crisis. Hay falta de medicamentos, falta de médicos, falta de camas, y es un sector muy sensible para la población, sobre todo ante el encarecimiento de la medicina privada, deja en total indefensión, en una absoluta falta de protección a millares, a miles de coahuilenses. Entonces tendrá que legitimarse el gobierno de Miguel Riquelme con actos, con acciones concretas. El discurso de conciliación ya se ha lanzado y se han trazado algunas líneas. Por ejemplo, el secretario de Gobierno, José María Fraustro, ha dicho que los pleitos que tuvo el gobierno anterior de Rubén Moreira con el obispo Raúl Vera fueron conflictos de esa administración, pero no de esta. Entonces se está iniciando la administración con un vuelo suave. El primer acto que tuvo el gobernador aquí en Saltillo fue la iniciación de una nueva empresa que va a generar empleos directos e indirectos. Visita unas colonias, ya estuvo en Torreón. Es decir, está iniciando un gobierno que trata de transmitir, como él mismo dijo, cercanía con la población. Otro habló en su mensaje, Miguel Riquelme, de buen trato. Y esto es una crítica sutil hacia la administración de Rubén Moreira, que se distinguió no justamente por el buen trato, ni con sectores críticos hacia su gobierno, ni dentro de la propia administración. Debe tener Miguel Riquelme un diagnóstico muy puntual de lo que ocurrió durante el sexenio de Rubén Moreira, de quien estuvo colaborando muy cerca de él, de los puntos neurálgicos para irlos corrigiendo. Tiene evidentemente el gobernador asesores, no únicamente de Coahuila, sino también de la Ciudad de México, que deben estarle marcando pautas para que su gobierno, con actos, con actitudes, con acciones, se vaya diferenciando del gobierno anterior. Y siempre quien ocupa el poder marca las políticas. Un gobernador deja el poder y en automático deja de tomar decisiones. Cualquier interferencia que se intentara por parte de Rubén Moreira tendría una reacción de rechazo definitivamente de la administración nueva de Miguel Riquelme, porque él es responsable político de la entidad. A él se le van a estar exigiendo cuentas cotidianamente, tendrá que dar resultados en el corto plazo, insisto, para legitimar una administración que de entrada tuvo un voto mayoritario en contra en las elecciones del 4 de junio, lo hemos comentado ya, las oposiciones principales, Acción Nacional, Morena y Javier Guerrero Independiente,
captaron 722,000 votos, casi 3/4 de sufragios, contra 480 aproximadamente del PRI. Por primera vez el PRI quedó en minoría de votos con respecto al resto de las fuerzas políticas. Esto le da a Riquelme una votación del total de sufragios emitidos del 37-38% aproximadamente. Entonces es un gobernador que va a tener que dar resultados pronto para legitimarse, para conciliarse con ese sector tan amplio del electorado que votó en contra del PRI y en contra de su candidatura, y que lo hizo gobernador por un margen estrecho de 2% aproximadamente con respecto de Guillermo Anaya. La entrevista del gobernador Riquelme con el alcalde Cermeño, con el alcalde electo de Perú, Cermeño, es también un mensaje que apela a la conciliación entre partidos distintos. Aquí en Saltillo, que yo recuerde, nunca tuvo el gobernador Rubén Moreira una actitud semejante con el alcalde de Saltillo, Isidro López Villarreal, de Acción Nacional. Al contrario, las discrepancias, el distanciamiento fue mayor conforme avanzó la administración municipal y la estatal, hasta el último día en el que el alcalde de Saltillo presenta en la Secretaría de Finanzas una petición para que se le reintegren al ayuntamiento local 136 millones de pesos por diferencias no pagadas en participaciones del ramo 23 o 28 entre enero y septiembre. Entonces esta reunión de Riquelme con el alcalde de Torreón, Jorge Cermeño, insisto, está en esa línea, ¿no?, de conciliación con la sociedad, con los partidos de oposición que representan en el caso de Torreón una fuerza muy importante. Recordemos que se presenta una paradoja en la elección del 4 de junio. El PRI pierde Torreón, no únicamente la alcaldía, también las 4 diputaciones locales, y en Saltillo gana Miguel Riquelme la elección que le corresponde de gobernador, pierde una sola diputación local, recupera la capital de Saltillo con Manolo Fernández, y eso se debe a varias razones. Uno, que en Saltillo se concentra el mayor control territorial y electoral del PRI, y número 2, en la función que desempeñó José María Frausto Siller como enlace entre Miguel Riquelme y los grupos económicos de poder aquí en Saltillo. Eso contribuyó de una manera importante para que Riquelme pudiera ganar aquí en la capital. Claro. Bien, Gerardo Hernández González, periodista, director de Espacio 4, nuestro agradecimiento por tu participación en tu colaboración aquí en Contextos. Muchas gracias, buenos días, un saludo cordial a ustedes y al auditorio. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días.